Bienvenidas y bienvenidos a este análisis semanal. Hoy, como siempre, un resumen con ideas inspiradas en The Monday Market. Y antes que nada, nuestro recordatorio. Esta información, las opiniones, todo es para fines educativos y de entretenimiento, ¿ok? No es asesoramiento financiero, ni de inversión, ni una recomendación para nada. Ahora sí, esta semana, pasó de todo. Datos económicos, resultados de empresas y al final un giro geopolítico que, movió el tablero. Nuestra misión hoy: entender qué pasó y qué podríamos esperar. ¿Listos? Vamos a ello. Empecemos con los mercados. Vimos un panorama, mixto. El S&P 500 cerró con una baja ligera, ¿verdad? Del 0.28%. Así es, mientras que el Dow Jones avanzó un poquito, un 0.32%. Pero el que sí dio la nota fue Russell 2000, el de las pequeñas empresas. Exacto, ese subió bastante bien, un 2.86%. Incluso Bitcoin tuvo una ganancia, aunque modesta, del 0.80%. Y la volatilidad, el famoso VIX, el índice del miedo, parecía que bajaba al inicio de semana. Sí, empezó tranquila la cosa, pero el viernes, ¡pum!, se disparó con las noticias de Israel e Irán. Tremendo. ¿Cuánto subió? Leí cifras de casi 26%. Sí, según la fuente varía un poco, pero el salto fue enorme. Borró las ganancias de la semana en varios índices. Claro, el viernes vimos caídas fuertes. El S&P 500 bajó 1.1%, el Nasdaq 1.3%. Y hasta el Russell 2000, que venía tan bien, perdió 1.85% ese día. Fue un golpe generalizado. Ahora, lo interesante es lo que pasaba por debajo del agua antes del viernes, ¿no? Totalmente. Fíjate que el mercado mostraba cierta resiliencia, apoyado por cosas como niveles récord de recompra de acciones. O sea, las propias empresas comprando sus acciones. Exacto. También cobertura de posiciones cortas, gente que apostaba a la baja y tuvo que cerrar. Y los minoristas, claro. El famoso buy the dip. Ese mismo, comprando en las caídas. Pero, por otro lado, ya había señales de nerviosismo, mucha demanda de opciones put. Que son como seguros contra caídas. Precisamente. Y también subía el VVIX, que mide la volatilidad de la propia volatilidad. O sea, había miedo sobre el miedo futuro, por decirlo así. Qué interesante esa tensión. Y esas señales como los puts ya estaban altas antes del viernes. Sí, ya estaban elevadas. Indicaba que, aunque los índices no lo reflejaran de lleno, había una preocupación ahí latente, que el evento geopolítico simplemente destapó. Entiendo. Y además tuvimos datos de inflación. ¿Cierto? A principios de semana, el IPC y el IPP salieron un poquito mejor de lo esperado. Eso dio un respiro momentario. Incluso subieron un poquito las apuestas a que la Fed bajaría tasas, ¿no? Ligeramente, sí. Pero bueno, llegó el viernes y el reporte del ataque de Israel a Irán cambió todo el guión. El petróleo se disparó. Casi 7% arriba. Y vimos la típica huida hacia activos refugio. El sector de energía subió mientras que aerolíneas, viajes... Para abajo. Lógico. ¿Sí? Y en medio de todo, se anunció un acuerdo marco entre EU y China sobre tierras raras a cambio de visas, aunque, ojo, con una licencia inicial de solo 6 meses. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Economía, geopolítica, técnicos del mercado. ¿Cómo simplificamos todo esto? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, una forma de verlo es la amplitud del mercado. Fíjate que esta mejoró durante la semana. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que más acciones individuales estaban subiendo, no solo las gigantes, aunque el índice general estuviera plano o bajando un poco. Es como si en un ejército avanzaran más soldados, no solo el general. Suele ser una señal más saludable. Ok, entiendo la analogía. ¿Y el VIX? Pues el VIX, como decíamos, es el termómetro del miedo. El salto del viernes fue la reacción, casi instintiva, a noticias inesperadas y negativas. Clarísimo. Y para la semana que viene, la cita clave es la Fed, la reunión del FOMC 17 y 18 de junio. Sin duda. Todos pendientes de Powell, de cómo balancea la inflación con este nuevo riesgo del petróleo por la geopolítica. No se esperan recortes de tasas todavía, ¿eh? El consenso es que no. Además, tenemos datos importantes. Ventas minoristas el martes, solicitudes de desempleo el jueves y resultados de empresas al final de la semana. Accenture, Kroger, Darden, CarMax. Hay que estar atentos. Y no olvidar el vencimiento trimestral de derivados el 19. Eso a veces mete ruido, ¿no? Sí, puede añadir volatilidad extra. La lección práctica de esta semana, yo diría, es clara.
La resiliencia aparente del mercado puede ocultar riesgos, impulsada por cosas como las recompras. Exacto. Pero un shock externo puede darle la vuelta a la tortilla muy rápido. Por eso, diversificar y gestionar el riesgo sigue siendo fundamental. Totalmente de acuerdo. Y mientras vemos el día a día, no hay que perder de vista tendencias más de fondo. Por ejemplo, esto que se mueve con Walmart, Amazon y las stablecoins. Ah, sí. Y la votación de la ley Genius en el Senado de Estados Unidos. Justo. Eso podría tener implicaciones importantes a largo plazo para el sistema financiero. Un tema a seguir sin duda. La caída generalizada. ¿Nos perdemos algo si solo miramos los índices grandes? Buena pregunta. O sea, ¿cómo equilibramos esa visión macro con identificar qué sectores o qué tamaños de empresas son clave en cada momento? Es la pregunta del millón, la verdad. El mercado digirió bien los datos económicos, eso sí, pero sigue muy sensible a la geopolítica y al petróleo. Se notó. Esa interacción entre inflación, Fed y shocks externos, ese va a ser el nudo a desatar en las próximas semanas, me parece. Un panorama complejo, sin duda. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Para seguir recibiendo estos resúmenes y discusiones, ya saben, suscríbanse, denle like, nos ayuda mucho. Hasta la próxima.